este campo, pero yo creo que el mayor motivo, ¿verdad?, por el que podamos estar aquí es porque sabemos que Jesucristo vive, y a su nombre, y a su pueblo. Jesucristo vive, ¿verdad?, y reina para siempre. Ese es el mayor motivo que nos mueve a estar aquí esta mañana en este lugar. Y bueno, lo primero que les voy a decir es que estoy muy agradecida del Señor, de que seamos cubanos, de que todo el camino que el Señor nos ha hecho andar. Como el pastor dijo, me llamo Berkis, tengo 3 hijos, Leví, el mayor, Dan, que estuvo aquí primero, y Digna Cecia. El Señor nos ha hecho caminar un camino que ha sido muchas veces difícil, muchas veces podemos decir doloroso. Estar aquí en España, nunca pensé que iba a estar aquí en España, sinceramente nunca lo imaginé. Si ustedes supieran cómo vivimos nosotros allá en Cuba, tienen que saber que esto ha sido un milagro del Señor, que estemos aquí en España. Nunca pensé en los planes humanos, pero como dice la palabra, que los pensamientos del Señor son altos. Amén. ¿Quién podrá entender la mente de Dios? El Señor tiene un plan con nosotros. Yo no sé esta mañana cuál será el plan de Dios con tu vida, pero Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Hace más de 30 años tomé la decisión más importante de mi vida, que fue la de recibir a Jesús como Señor y Salvador. En ese momento, una joven universitaria con 22 años que pensaba que no iba a necesitar de Dios nunca. Yo vivía siempre toda la vida al lado de la iglesia, o sea, la iglesia donde recibía al Señor. Siempre fuimos vecinos de los diferentes pastores que pasaron por ahí, pero nunca recibí al Señor. Amén. Hasta un día que Dios tocó mi corazón y Dios tenía un plan. En Cuba se predica el evangelio de diferentes formas. Una de las formas es personalmente, o sea, una persona está en un centro de trabajo. Yo trabajé muchos años como profesora de matemáticas en una secundaria. Y, por ejemplo, podíamos estar aquí por la escuela trabajando y quizás un departamento de maestros, ya sea cualquiera trabajando, y quizás alguien habla, ya se identifica, tiene una cierta confianza y quizás plantea un problema, y ahí tenemos la oportunidad donde podemos decir, mira, yo conozco a alguien que puede resolver lo que tú necesitas. Y ese es Jesucristo. Y por ahí una forma donde las personas en sus centros de trabajo, de forma personal, pueden llegar, ¿verdad?, a las personas. Muchas veces ya cuando estaba en la escuela, los alumnos ya sabían que, o sea, eran cristianas, ya estaba pastoreando en ese tiempo. Y muchas veces, como somos muchos en esa edad juvenil, juguetones, pues recuerdo una ocasión que yo estaba escribiendo en la pizarra y detrás empezaron como que con burlas, ¿ves? Aleluya, aleluya. Y aproveché que miré rápido y les dije, gloria a Dios. Si ustedes quieren, miren, aquí en las escuelas no les puedo hablar del evangelio, porque en Cuba se prohíbe hablar del cristianismo, lo que es en las escuelas, en los trabajos. Pero bueno, le dije, yo aquí no les puedo hablar de ustedes de Jesucristo. Pero si ustedes quieren, de la puerta para afuera, yo les puedo decir quién es Jesucristo. Amén. Y así mismo hacía con los profesores de la escuela. Y bueno, Dios me dio la estrategia hoy en día en la iglesia de Guaranay. Ay, me maravilla ver cómo tenemos muchas personas, o sea, tengo muchas personas que fueron mis alumnos, ya son jóvenes casados de 20 y pico, 30 años, y ellos se acuerdan de ese tiempo. Profe, recuerda cómo nosotros nos reíamos. Y así mismo tengo personas que fueron compañeros míos de trabajo, sentados en la iglesia. Qué bueno es que Dios, como dice la palabra, creó de antemano las buenas obras, ¿verdad?, para que anduviésemos en ellas. Y ya Dios tenía todo preparado, gloria a Dios. Y así, hermanos, una vez que recibí al Señor, porque también otra de las formas de predicar en Cuba es no solamente personal, sino a través de campañas evangelísticas. Y en una ocasión se hizo una campaña en la iglesia local, se prepara, se invita un evangelista, y con una semana de antelación la iglesia ora, la iglesia clama a Dios, se tiene un tiempo intenso de oración y se invitan muchas personas en esa semana. Amén, a través de este llamado de evangelismo, mucha gente sale a las calles, se reparten tratados, la gente, o sea, tratados, un mensaje breve se imprime, y entonces se expande, ¿verdad?, muchas personas en la calle, y la gente va ese día, y allí se predicó y ese día fue tocado. Pero una vez que conocí al Señor, me agarré de Él, y nunca más lo solté. Estuve con el Señor siempre, para siempre. En la iglesia local nacieron mis hijos, conocí a mi esposo, también, que ya es otra historia que no puedo hacer por el tiempo, pero allí fue donde nos conocimos, donde crecimos, donde empezamos a trabajar en diferentes, primero, ministerios locales con los niños,
trabajé con los jóvenes mucho tiempo en la escuela dominical como maestra. Y bueno, ahí en una ocasión salimos de misiones. El primer lugar misionero fue en un campo que está en la localidad de Mariel, específicamente se llama Sayas. Imagínense, es muy difícil hacer misión en Cuba, porque en Cuba no hay locales así, no podemos alquilar locales por la falta de recursos. O sea, un hermano, por ejemplo, dona su casa, dona un patio, un terreno, y por ahí se empieza a trabajar. Nosotros llegamos a Sayas en una situación difícil. Parece que el Señor preparó escenarios difíciles en nuestra vida, y entonces era un lugar que se había quedado sin pastor, sin iglesia. Tuvimos que empezar con 3 o 4 hermanos, prácticamente de cero, en un patio lleno de fango. Fue el patio que el Señor no sé si esta palabra se usa aquí. O sea, cuando llueve, se pone todo, el terreno se pone como un lodo, ¿ves? Fangoso. Y entonces, imagínense ustedes, era un lugar que daba ganas de llorar. ¿En qué sentido? Que uno iba con sus pobres zapatos. Nosotros en Cuba, el salario de un maestro, por ejemplo, mío, no alcanzaba casi para comprarse un par de zapatos. Sí, cuando tú lograbas tener tus zapatos, imagínense ustedes, tenías que meterlo ahí en el fango, te daba tristeza ver esos zapatos sumergidos en el fango. Pero así todo no nos cansamos. Teníamos que poner especie de sacos que se usaba para vianda, y lo poníamos por el piso para por lo menos no meternos tanto. Y ahí mismo, así mismo perseveramos. Yo le decía a los hermanos, no se preocupen, que un día esto se va a llenar. Y así permanecimos, teníamos que viajar desde el pueblo de nosotros, que era Guanajay, hasta ese pueblo, más o menos 7 o 8 kilómetros. Yo tenía a Leví de 1 año, estaba embarazada de Dan, y así mismo perseveramos viajando en lo que existiera, camiones, guagua, lo que pasara. Estuvimos más o menos viajando 4 años. Y ya después nació la Ignacencia, apareció una casa en el pueblo, o sea, la obra de nosotros decidió comprar una casa. Allá se compra la casa, pero se tiene que poner a nombre de una persona, como tal no se puede decir la palabra que es iglesia. Ve que se va a comprar para una iglesia, pero se compra como si fuera para una persona, y ahí se reúne la iglesia. Cuando la iglesia estuvo establecida, trabajamos, tratamos de formar líderes, grupos de alabanza. Cuando más o menos la iglesia estuvo establecida, ya trabajando ahí más o menos aproximadamente 8 años, ya un día el presidente de la obra nos llama y nos dice, los necesitamos. Decirme esa palabra, sin terminar de decirme, empecé a llorar, porque yo sabía que algo venía.